Vamos a comenzar con el título de la enseñanza de esta mañana. It's Jesus Christ, our example of obedience. Jesucristo, nuestro ejemplo de obediencia. All right. We have been called by God our Father Nosotros hemos sido llamados por el medio de nuestro Padre to live a life de which poder, points towards God. de poder vivir una vida que apunte hacia Dios. Our thought patterns, our actions should parallel God's thoughts and thought patterns and actions. Nuestros patrones de pensamiento y nuestras acciones deben ser paralelos a los patrones de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tienen que estar en paralelo con Dios. And Jesus has shown the characteristics and traits of a person whose goal in life is to do anything and everything that God has commanded them to do. Jesús mostró las características y rasgos en una persona cuya meta en la vida era hacer cualquier cosa que Dios le había mandado hacer. Jesus was not driven by fear, by pain, by happiness, or sadness. Jesucristo no fue impulsado por medio de los sentimientos, de los cinco sentidos, nunca fue impulsado por medio del dolor, del miedo, de la felicidad o la tristeza, no fueron sus motivaciones. But he was human. Lógicamente era humano. So temptation was something he also went through, La, like we did. la tentación fue algo de lo que él también pasó, así como nosotros somos tentados. But God, being his main source, gave him strength, wisdom, understanding, and focus to do what needed to be done. Pero Dios, siendo el primer enfoque o fuente principal, el Padre le dio fuerza, sabiduría y entendimiento. Él le dio el enfoque para hacer lo que él tenía que hacer en las diferentes circunstancias. So we got to understand this, that we're no different from Jesus Christ. Tenemos que entender que nosotros no somos diferentes a Jesucristo. We have a loving Father. Tenemos un Dios amoroso. We have God's Spirit. Tenemos el Espíritu de Dios. We have God's direction. Tenemos la dirección de Dios. So anything that is possible Cualquier, for Jesus Christ to do, cualquier cosa que era posible para Jesucristo lo hiciera, cualquier cosa posible que Jesucristo hacía o hizo, we can also, it's also possible for our lives. también es muy posible, o es posible, mejor dicho, para nuestras vidas. Because we have a loving Father Porque nosotros tenemos un Dios amoroso o un Padre amoroso Amén. who cares for each one of us, que realmente cuida de cada uno de nosotros, just like he took care of Jesus. así como Él cuidó a Jesucristo. There's no difference there. No hay ninguna diferencia. So he didn't love Jesus Christ more than he loved me. Así que Dios no amó a Jesucristo más de lo que Él me ama a mí. Or Jesus, or this has not been a possible example. There's nobody that God loved more than Jesus Christ. So it's like, Vemos la posibilidad, no hay nadie que amó más a Jesucristo que Dios, así mismo. okay. So as Jesus grew older, Así como Jesucristo iba creciendo en estatura, God's instruction to Jesus changed. la instrucción, así como Jesucristo iba creciendo, la instrucción dada del Padre a Jesucristo iba cambiando. And we also got to know this. Y for us, nosotros también tenemos que conocer esto de otra manera, that not every single instruction de otra manera de otra manera, si no conocemos esto, cada una de las instrucciones que es dado a nosotros, okay, so let's say these are all the instructions of God.
All Ah, of this, every single one. Pongamos un ejemplo, que todo esto largo, pues si se podría decir, así como estoy haciendo las manos, es la instrucción de Dios, todo esto, Everything. absolutamente todo. Okay? Not all of this No todo esto, is this is not like a package esto no era como un paquete of instruction that he gives to every single one. que le daba a cada uno o a otras personas, referente al paquete, por decirlo así, de que le daba a Jesucristo. No era el mismo paquete que se lo daba a todo mundo. God's package of instructions for me El paquete de instrucciones que Dios me da a mí like right now at my age, en mi edad, en mi vida, it's not going to be the same instruction as God giving it to my son. no va a ser la misma instrucción que Dios le da a mi hijo de 10 años. There's difference because Hay it's diferencia. not that I have more instructions, No es que yo tenga más instrucciones, it's just God knows exactly what instructions to give to each. sino que Dios sabe qué tipo de instrucciones Él le tiene que dar a cada uno de nosotros. Because he will work with us Por- personally. porque Él va a trabajar de una manera personal y diferente con cada uno de nosotros. And he will not push an instruction to you that you can't do. Y Él no te va a dar una instrucción si Él no sabe que tú no la puedes hacer. Él te da la instrucción, lógicamente, porque tenemos la capacidad de hacerlas. Like, an example, in order for me to go to work, Un ejemplo, para que yo pueda ir a trabajar, I have to drive. necesito manejar. Nobody can give that instruction to my children. Esa instrucción, lógicamente, no es aplicada o no se le puede dar a mi hijo. It's just impossible. Es imposible. So, when we look at every single child of God, Cuando nosotros vemos a cada uno de los hijos de Dios, and with our physical eyes, con nuestros ojos físicos, we see, God is instructing this person more. con nuestros ojos físicos nosotros podemos ver o decir, oh no, Dios le está dando más instrucciones a este, por decirlo de esta manera. So, in our five senses, like, maybe there's something more going on there. Maybe they have something. Y ante nuestros 5 sentidos nosotros decimos, oh no, Dios le está dando más instrucciones a esta persona, entonces la relación de esta persona con Dios tiene que ser aún mayor, porque veo que hay algo que está pasando ahí, de que se mira de que le está dando más dirección. But it doesn't mean that. Pero no significa eso. It's just a different task. Solo es que nos da diferentes tipos de cosas que hay que hacer. But it's all given by God. Pero todo es dado de Dios. So let's look at the early stages of Jesus. Vamos a ver las etapas de crecimiento o las primeras etapas de crecimiento de Jesucristo. Let's go to Luke Vamos a Lucas capítulo 2, 41. 41 All the way to 52. hasta el 52. Want to go ahead and read it? Okay. So, Lucas capítulo 2 y vamos a comenzar del 41 y dice así. Do you want me to read the whole thing? Or you want me? From 41 to 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo pusiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron
anduvieron en el camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días y después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, hijo, y le dijo su madre, perdón, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los hombres. Okay. So, we saw it in the text, 12-year-old boy. Así que pudimos ver en el texto que un niño de 12 años, Jesus amazed the teachers that were studying God's word. podemos observar que Jesucristo asombró a los maestros grandes de cómo él hablaba en su etapa, en su crecimiento, en su edad. And Jesus knew God's instruction. Jesucristo sabía las instrucciones de Dios. In the text, or in Luke 2:49, En Lucas 2:49, says Jesus said, I think in the Spanish version it said, "Don't you know that I am about my Father's business?" en español dice, ¿no sabéis que debo estar en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre? Is that what it said? Negocio or casa? No, business. Or business? Okay. En los negocios de mi So- padre. Yeah. So if you look at other translation, instead of saying my Father's business, Si podemos observar otras traducciones, en lugar de decir, no sabéis que debo estar en los negocios de mi padre, it says my Father's house. dice en la casa de mi padre. No sabéis que es necesario estar en la casa de mi padre. And if we go to Psalms 27:4, Y si vamos a Salmo 27:4, go ahead and read it. Salmos, ok. Salmos 27:4, voy a esperar a todos que lo busquen. Ok, y lo puedes leer cuando esté listo. ¿Ya lo tienen todos? Dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. So, as a 12-year-old Jesus, Así vemos que un niño de 12 años, vemos que un niño, o Jesús de 12 años, podía entender este Salmos. So at his mom and dad he goes, "Don't you know that I need to be in my Father's house?" Y él viene y le dice a los papás, ¿no sabes que yo necesito estar en la casa de mi padre? Because in Psalms 27:4 it says that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Porque en Salmos 27:4 es el que estaba citando en ese momento, porque le dice, ¿no sabéis que es necesario de que yo esté todos los días en la casa de mi padre? En inglés, esta es una traducción en inglés. Es necesario que habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. So, él entendía este contexto, Jesucristo. So now, 12 years old, Vemos a uno de 12 años. we have kids. So all the kids there right now, all the kids that are listening.
Tenemos niños aquí que son aproximadamente de esta edad, así que escuchemos de 12 años. So Nathan, Noah, Natalie, Bella, and even Natalia. This is something very possible for each one of you guys. Todos los ministros potenciales que tenemos aquí, todo esto es muy posible para ellos. And God has been showing Jesus Y Dios le había estado mostrando a Jesucristo. and it's up to us, the parents, Y es, to lógicamente, show our kids. es a nosotros, los papás, demostrarle a los hijos. Now, Jesus did that. So they said it says in the text that 3 days later, his parents found him. Vemos que lo que Jesucristo hizo y vemos también de que después de 3 días sus padres lo encontraron. So in the physical vision, En la visión física, por decir así, o en la vista de los 5 sentidos, en lo humano, it looked like Jesus disobeyed his parents. se puede decir que para usted o para mí era, Jesucristo desobedeció a sus papás. It's important to obey your parents. Es muy importante el obedecer a sus padres. But what Jesus Christ did, Pero en esto, lo que Jesucristo hizo, he needed God's instruction more. en ese momento él necesitaba aún mayor la instrucción de Dios. So he didn't disobey his parents or show dishonor to his parents. Así que él no es que desobedeció a sus padres o mostró un deshonor o deshonra a sus padres. But at a young age, 12 years old, he saw the importance of this. Pero a su temprana edad, a la edad de 12 años, vio la importancia de esta comunicación, de esto. Now, let's jump on to Luke 2:51, which is two verses after Jesus was found. Entonces vamos a saltar a Lucas 2:51, vamos a regresar a Lucas. Y ahorita se va a enfocar en Lucas 2:51, cuando Jesucristo fue encontrado. It said that yeah, go ahead and read it. Y descendió con ellos y llegó a Nazaret y se sometió a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. So you can see that Jesus submitted himself to his parents. Podemos ver que él también se sometía a sus padres. At 12-year-old, Un niño de 12 años. because just like in Ephesians 6 says, Así como en Efesios 6 dice, children obey your parents in the Lord, for this is right. hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es lo correcto, o lo más justo que hacer, lo más próximo justo que hacer. And then it says, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Y el 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento con promesa. So we see Jesus Christ, 12 years old, Y podemos ver a Jesucristo de 12 años, after he was gone for 3 days. se Right. fue por 3 días, They found him. lo encontraron, The very next thing that the text talks about Y- in Luke y lo próximo que el texto dice en Lucas, exactly in Luke 3:23. en Lucas 2, 23, 3:23. o 3, 30. 3:23, 3:23, Yeah. 2:33. no, 3. It says there that Jesus was 30 years old Dice, Lucas 3:23 dice que él tenía 30 años, when his ministry was beginning. cuando su ministerio comenzó a florecer. So you could see, like within those texts, he honored his mother and father for the next 18 years.
Podemos ver que durante estos 18 años, entre Lucas, del 2, de todo el capítulo, de todo el contexto que hemos hablado, a Lucas 3:23, 18 años pasaron y todo ese tiempo él se sometió y obedeció a sus padres. For another 18 years, so that tells you 18 años. Ahí te dice God has put an instruction on Jesus, que Dios le dio instrucciones a Jesucristo. and he followed it. Y lógicamente él la siguió. Now, when he hit 30, Ahora cuando él tiene 30 años, a different instruction was given to Jesus. lógicamente eran otros tipos de instrucciones que se le dieron a Jesucristo. That's when he started doing his ministry. Es cuando comenzó a hacer su ministerio. He started doing the actions of a shepherd. Él comenzó a hacer acciones de pastor o de un pastor. Él comenzó a ser un pastor. And let's go to 1 Peter. Vamos a Primera de Pedro, 5, 1 to 3. vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5 del versículo 1 al 3. Go ahead and read it. ¿Ok? Y dice así: por tanto, exhorto a los ancianos entre vosotros como compañero de edad y testigo de los sufrimientos de Cristo, así como partícipe de la gloria que va a ser revelada. 2. Pastorea el rebaño de Dios que está entre vosotros, ejercido en esta supervisión, no por violación o obligación, sino de buena gana, como Dios quiere, no por una ganancia vergonzosa, sino con entusiasmo del corazón, no dominando a los que están a tu cargo, sino siendo ejemplos para ese rebaño. So I wanna focus on the last few words. Me quiero enfocar en las últimas palabras. In English, it says examples to the flock. Que sean ejemplos para el rebaño. So we've seen Jesus Christ at 12 years old being an example. Vemos a un Jesucristo de 12 años siendo un ejemplo. The next 18 years, Los pro- another form example. Los próximos 18 años vemos otro tipo de instrucciones dadas a él y fueron otro tipo de ejemplo. And then God told him, okay, your ministry will start at age 30. Y Dios le He obeyed. Y Dios le dice, ok, tu ministerio va a comenzar a los 30 años y él sigue esta instrucción y a los 30 años vemos que florece. So all of this time he's been showing examples. Todo este tiempo vemos que él siguió mostrando ejemplos. And now on 1 Peter, Y vemos que en Primera de Pedro, he's showing an example of an elder. vemos que él también mostró un ejemplo de un anciano. It says here, shepherding the flock of God. Ser ejemplos para el rebaño de Dios. And not to, like, how do you say it? He knew the importance of him being a leader. Él sabía la importancia de lo que era el hecho de él ser un líder. He willingly followed it. Y él con todo el corazón o con la voluntad de libre albedrío, por su propia voluntad, él la siguió. And he also knew that those who he will be leading, Y él también sabía de que aquellos que él iba a ser ejemplo, el que él iba a servir de líder, they also, they had to do it willingly too. que todos ellos, los que le iban a seguir, ellos también tenían que tener este propósito de hacerlo por su voluntad. So Jesus was not, he's not overreaching and doing things beyond what he should be doing. Así que vemos a un Jesucristo de que él no estaba como queriendo acaparar y hacer algo más de lo que él tenía que hacer como líder. Because the people that would follow Jesus, Porque las they had personas, to do it out of their heart.
Porque las personas que tenían o estaban siguiendo a Jesucristo tenían que hacerlo de corazón. And, that's where a true disciple comes. Y ese, To do it from the heart. y ese es donde un verdadero discípulo era puesto o era manifestado de aquella decisión que era del corazón. Okay, so we're still talking about Jesus' example. Another few examples that he showed was how to believe, how to pray, and how to act. Seguimos hablando acerca de Jesucristo y cómo Él ha sido un buen ejemplo para nosotros, y otros ejemplos que han sido buenos o tangibles para nosotros es que nos enseñó al cómo creer, al cómo orar y al cómo actuar. So he said in Luke 17:6, Vamos a Lucas 17, 6. go ahead and read it. Lucas 17, 6. Okay. ¿Lo quieres leer? Ujú. Lucas 17:6. 17:6. Dice así: Entonces el Señor dijo: Si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. So we have that believing, and a mustard seed is so small. Tenemos ese tipo de creencia y vemos que la semilla de mostaza es muy pequeña. And it's so tiny, in our mind, it's like, oh, okay, I have to believe, and so we're already imagining, oh, I have to believe bigger than this earth. Nosotros cuando vemos que la semilla de mostaza es muy pequeña y es miniatura, por decirlo así, cuando nosotros queremos creer, a nosotros no nos imaginamos que es un paso tan sencillo, simple como chiquito, sino venimos y traemos una figura como la tierra. Oh, tenemos que creer y se nos viene una imaginación como tan grande como la tierra. And Jesus said, that's all you need? Pero Jesucristo dijo, es todo lo que tú necesitas para creer. So we don't have to imagine, great things. No tienes que imaginarte algo grande, como alguna carga grande que para tomar una acción. Because all we truly doing is believing. Porque lo único verdadero que realmente necesitamos hacer es creer. Believe that our great God can do all of what he said. Creer de que lo que Dios ha dicho es lo que Él va a hacer. And some point, and I've been one of them where, okay, my believing should be strong enough to move God into doing this. Porque nuestro creer es mi creer tiene que estar siempre muy fuerte para poder hacer algo grande. Es como nosotros pensamos. And for a long time I believed that. Y por mucho tiempo yo creí que mi creer tenía que estar muy fuerte, algo que usted pudiera sentir, muy fuerte dentro de usted para poder hacer algo grande. But this is something true. Pero esto realmente es verdadero. It doesn't matter if you don't have belief or you have a mustard seed of belief. No importa si no tienes un creer o tienes un creer tan pequeño como la mostaza. God is always great. Dios siempre es grande. Dios siempre es maravilloso. So even if I don't believe that God is great, Y aún aunque tú no creas de las maravillas que Dios puede hacer, it doesn't change God. no cambia a Dios en lo The only absoluto. thing changing is me and my mind. Lo único que cambia es mi forma de pensar. But God is
gonna be the same whether the whole world believe in him or none of the world believe in him. Dios siempre va a ser, seguir siendo el mismo, inclusive si todo el mundo cree en Él o si nadie cree en Él. So when I started seeing that it doesn't matter, Pero cuando comencé a ver que no importaba tanto you know, how I see things. cómo yo veo las cosas, All I need to believe is God is powerful to do what he says lo, that he will un- do. lo único que yo necesitaba creer o necesito creer es que Dios es lo suficientemente poderoso y amoroso para hacer las cosas por mí. Aleluya. So it's not that my believing is the it's what's gonna start God start working. No es mi creer, Like no, the key in the car. no es de mi creer, no depende de mi creer lo que Dios pueda hacer o va a hacer por mí. No es que no Dios, ok, porque Margarita cree, entonces yo voy a ponerle la llave y a comenzar el carro. A veces en contra no en el sentido violando mi decisión, sino en contra de mi creer. Dios es mayor que eso y me muestra lo que puede hacer. And I'm thinking, oh, if I don't believe, God will not act. So I have that fear already started contaminating my thought. Y hay un pensamiento que comienza a contaminar nuestra forma de pensar cuando comenzamos por medio del miedo. Como yo no tengo lo suficientemente creencia, entonces Dios no va a actuar en mí. Dios no me va a escuchar, Dios no va a hacer las cosas porque ya no veo lo que Dios puede hacer por mí, sino comienzo con el pensamiento de miedo. Como no tengo la suficientemente creencia, entonces nada va a pasar. So, all of these things that are going on in our mind, and the simple truth is, we just take that off and just look to God. Y tanta cosa que está pasando en nuestra mente que ocupan nuestro enfoque, lo único que tenemos es que quitar ese pensamiento y dejar que Dios funcione. And if we think that believing is hard, then we don't have any idea of when God does something. Si nosotros pensamos de que el creer es muy difícil, entonces no vamos a tener la opción de poder ver las cosas que Dios puede hacer mayor en mí. How difficult is it to make a planet? ¿Qué tan difícil es hacer un planeta? And that's tiny Y vemos que eso es pequeño compared to the sun and the stars. en comparación al sol y las estrellas. And the sun and the stars are tiny Y el sol y las estrellas se convierten pequeñas compared to the galaxy. comparado a la galaxia. But the galaxy is so tiny Y la galaxia se vuelve aún más pequeña compared to the universe. comparado al universo. God did all of this. Dios hizo todo esto. Who am I to say ¿Quién soy yo para decir that believing is harder than any of those? que el creer es más difícil que todo eso? Believing is simple. It's easy. Creer es simple, sencillo. God does all the heavy work, the hard work. Dios es el que ha hecho la parte más difícil. Like we can rest, knowing that we have a God, a Father like that. Podemos descansar en saber de que tenemos un Padre de esta magnitud, un Padre y un Dios de esta magnitud. So now, we bring in this great Father that did all of this stuff. Trayendo esta imagen del cual el Padre, este tipo de Padre que ha hecho todas estas cosas, Does this COVID thing has anything that can make his job any harder? ¿ustedes piensan de que el COVID puede hacer la obra de Dios más difícil?
And now, okay, Ahora bien, he tells us, believe nos dice, cree with this little, the size of a little mustard seed. con la medida de una semilla de mostaza. And with that, great things can come out of it. Y con este tipo de creencia, muchas cosas grandes pueden pasar. Because God will carry his word, Porque Dios siempre va a llevar a su palabra, his promise. sus promesas, siempre las va a mantener. Okay, and then Jesus showed us how to pray. Y vemos que Jesucristo nos enseña también a cómo orar. O enseñó cómo orar. Yeah, in Luke 11, 2 to 4. Vamos a Lucas 11:2, donde vemos que Jesucristo les enseña a sus discípulos a cómo orar. 11, 12. Go ahead and read. 11:2 al 4. Ok, cuando estés listo, lo puedes leer. Lucas capítulo 11, verso 2 al 4. Dice así. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. 4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metáis en tentación, mas líbranos del mal. Okay, so Jesus Christ showed us Así vemos que Jesucristo muestra, he didn't show anybody that this should be the words that they would say. Él They no, would say. él lo mostró en el sentido, like, ok, esta es, cada vez que ustedes oren, esto es lo que van a decir todas las veces que ustedes oren. Él no mostró eso. Now there's a lot of people that pray that way. Porque ahora, aún hasta el día de hoy, vemos que muchas personas oran esto. Now, the way I see for the people that do those, De la forma en que yo veo o puedo observar que las personas que aún en el tiempo de hoy hacen este tipo de oración, it might not be the same for every single one of them, but I see it that they're deceived. puede ser que no aplique a todas las personas, pero de la manera que es expuesta es que ellos han sido engañados. They believe that if they keep repeating, that God will hear them. Ellos creen o tienen la certeza de que al repetir esto, muchas veces Dios los va a escuchar. But in Matthew 6:7, Pero en Mateo vemos 6:7. Mateo 6:7. Mas cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones como hacen las otro tipo de gentes, porque piensan que serán oídos por el mucho hablar. so we should not think that we're greater than these people, that are doing that type of prayer, just repeating. But we know that the adversary is working to Nosotros deceive people. no tenemos que creernos mayor que estas personas. Cuando usted tenga la oportunidad y vea que alguien está haciendo repeticiones como tales, no nos creamos mayor, sino sabemos que es el diablo que ha engañado el entendimiento de ellos para pensar de esta manera. De que entre más ellos digan esto, los escucha y que esto más que todo aplica a ellos. So yeah, so there's a lot of things going on in the world that make sense to other people, but to us,
we need to know what God is saying to us that actually comes from God, not our own understanding. Ya, en las personas que están afuera, para ellos hacen mucho sentido. Digamos, el repetir esta oración muchas veces a ellos, como han sido enseñados así, para ellos hace mucho sentido. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nos instruye y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. So yes, so he showed an example on how to believe, Él nos mostró ese ejemplo de cómo creer, how to pray, cómo orar and how to, what's the other one? How to believe, how to pray, and how to act. y cómo actuar. Now, the action that he did, Ahora vamos a ver la acción que él hizo. and then let's go to John. Vamos a Juan. Juan 8, 1 to 11. del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él se sentó y les enseñó. Y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y cuando la pusieron en medio le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio en el mismo acto. Y Moisés en la ley nos mandó apedrear a los tales. Pero ¿qué dices tú? 6. Ellos dijeron esto para alterarlo, para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el suelo, como si no los oyera. Entonces, cuando continuaron preguntándole, él se enderezó y les dijo: el que entre vosotros esté sin pecado, que el primero arroje esa piedra. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribió al suelo. 9. Y los que le oyeron, convencidos de su propia conciencia, fueron saliendo uno por uno, comenzando por el mayor hasta el último. Y Jesús se quedó solo y la mujer de pie en medio. Cuando Jesús se levantó y vio a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están esos que te acusan? Nadie te ha condenado. Ella dijo: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. So, Jesus showed an act of compassion. Podemos ver que Jesucristo mostró un ejemplo de compasión. He showed an act of forgiveness, Un acto de perdón. an act of knowing what's the thing that's better to be done. Él mostró cuál es la acción que es mejor en ese momento de haber hecho. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en ciertos momentos? So, I don't know how many people are there. No sé cuántas personas hay ahí. There's only 2 people there. Y después vemos, no sabemos cuántas personas habían ahí en ese grupo, pero ya al final, en la conclusión, solo vemos que 2 quedaron. No, I was going to say, I don't know how many people are there. Ok, no sabemos cuántas personas se encuentran ahí. But there's only 2 people that had a different outlook apart from everybody else. Pero vemos estas 2 personas que tienen un diferente resultado de todos los que están ahí. Like they have a different, I guess, let's say there's 40, 50 people there. Podemos poner un número ahí, digamos que hay 45 personas ahí. They're all one-minded. Y todos ellos tienen un solo propósito o un solo pensamiento en mente. Okay, so you got the 50. Y and then you tenemos got esta, the lady. y tenemos esta, Caught in adultery. tenemos esta cantidad y tenemos a la mujer que fue encontrada en adulterio. She doesn't think the same way. Ella no piensa de la misma manera que todos los otros que están allá.
But she also didn't think the same way as Jesus. Pero ella tampoco pensaba de la misma manera que Jesucristo pensaba. So we could see there was three kinds of thoughts going in that group. Podemos including ver que- Jesus and the lady. Podemos ver que hay tres tipos de pensamientos muy diferentes de los que estaban pasando en ese escenario. And Jesus, the only one that had the right example in all of that group. Y podemos ver que Jesucristo era el único ejemplo de que estaba correcto en todo el ejemplo que hemos puesto en este panorama. Because the lady was guilty. Porque la mujer realmente era culpable. You know, she was not an example. Ella no pudo haber sido un ejemplo. Now the other, let's say 50, Y the ve- ones to throw stones, Y los, digamos, ahora 50 que estaban listos para tirar piedras, they had the right to do that. tenían, Throwing a stone at her. tenían el derecho de tirar la piedra por medio de la ley que se había impuesto. But how is that an example? Pero ¿cómo ellos iban a ser un ejemplo? And Jesus Christ showed something Y Jesucristo aquí mostró algo that probably nobody has ever showed. que lógicamente a nadie había mostrado. The example that we should follow. Es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. And you know, I just looked at it. You know, if I looked in my mind, I imagined that whole thing that was going on there. Y miro este ejemplo y puedo imaginarme de todas las cosas que estaban sucediendo en ese momento. And then you know, if I imagine those people that are mad, if I imagine myself in that lady, and I imagine myself in the mind of Jesus Christ. Me puedo imaginarme todas las personas que estaban enojadas. Puedo imaginarme también a la mujer y puedo imaginarme a Jesucristo. Puedo imaginarme los pensamientos de cada uno de estos escenarios. And Jesus, his example is, I don't know how to put it in words, but it's amazing. Pero vemos el ejemplo de Jesucristo en el cual quedó corto en palabras, no puedo decir palabras, pero si se lo imaginan es maravilloso. You know, the past of all the people that has been taken in adultery, En el pasado podemos ver el ejemplo de las personas que habían sido encontradas en adulterio. they probably had the same, they all ended up the same thing. Y lógicamente tuvieron el mismo resultado en el sentido de las piedras. And then all of the people that are mad, Y todas las they personas, thought the same, you know, every generation after generation, they all thought the same way. y podemos ver que el mismo tipo de pensamientos fue transmitido de generación en generación y pensaban lo mismo, de, ok, si hay alguien está encontrado en adulterio, vamos y le metemos las piedras. But man, when Jesus Christ did what he did, Pero cuando vemos lo que Jesucristo hizo, that's God's love towards us. igual es el amor de Dios mostrado aún a nosotros mismos. What's the difference between me and that the lady that caught in adultery? ¿Cuál es la diferencia entre la persona que fue encontrada en adulterio y yo? ¿Cuál es la I was diferencia? contaminated. Yo había sido contaminado. I was found as someone that was not part of the family of God in the beginning. Yo en el principio fui encontrado como alguien que no pertenecía a la familia de Dios, alguien muy fuera, muy ajeno a Dios y contaminado. I thought in the darkness. Pensaba en tinieblas, I acted in darkness. actuaba de acuerdo a las tinieblas, I understood in darkness. entendía de acuerdo a las tinieblas. Without the light of God, Sin la luz de Cristo, sin la luz de Dios en mi vida, what's the difference between me and her? ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta mujer en adulterio y yo? So we show that, again, Jesus showed them an example on how to act. Y nuevamente podemos remarcar en cómo Jesucristo mostró el cómo actuar. And
if we think that, all of the stuff that we've seen, they're hard, Si nosotros pensamos que todas las cosas que hemos visto son muy difíciles, then man, let's look at the greatest and hardest instruction that he had to obey. vamos y veamos una parte donde sí realmente es algo muy difícil, una instrucción muy difícil que él tenía que obedecer y actuar. And it was him giving his life. Y era él dar su vida. In Philippians 2, Filipenses 2, 1 to 13. vamos a leer del 1 al 13. Filipenses 13. capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. 3 o 13. Capítulo 1 hasta el capítulo 2 del versículo 1 hasta el 13. Okay. Ok, y dice así. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entrañable misericordia en esto, cumplid mi gozo en que seáis semejantes, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, juntos. No se haga nada por contienda o vanagloria, pero en la verdadera humildad que procede del Espíritu. Estimen cada uno al otro mejor que a ti mismo. No cada uno mire por lo suyo propio, sino cada uno también vea por el beneficio de los demás. Sea en vosotros esta mente, que también estuvo en Cristo Jesús, el cual, teniendo la manera o procediendo de Dios, pensó que no era un rumbo el cual él tenía que ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y habiendo sido hallado a esta forma de la tierra del hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte que lleva a la cruz. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que está en el cielo y hasta aún mayor lo que procede en la tierra, debajo y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios nuestro Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho mayor en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación con respeto y reverencia, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Okay. Para la manifestación. Before I talk about Jesus' obedience, Antes que continúe de hablar acerca de la obediencia de Jesucristo, let's look for a moment what 2:6 said. vamos y enfoquémonos en lo que Filipenses 2:6 dice. You read it? Ok. 2:6. Filipenses. El cual, teniendo la procedencia de Dios, no pensó que esto era un robo para ser igual que Dios. Okay. I want to interject something that John Nessel said in his book, Leadership in the Body of Christ. Me gustaría poder compartir acerca de diferentes tipos de traducciones de Filipenses 2:6, en el cual John Nessel, en el libro que él tuvo de liderazgo del cuerpo de Cristo, también compartió. So you want to just say the Amplified, the Multi, and the New English? Ok. Filipenses 2:6, vamos a leer la parte B, y esta es la Biblia amplificada. No pensé que estaba igual que Dios. No pensé que estar igual que con Dios era algo que debía hacer o retener con entusiasmo.
Vamos a leer ahora la traducción de Moffat. No se preocupó por ser igual a Dios. Ahora la nueva Biblia en inglés. Sin embargo, no pensó en arrebatarle la igualdad con Dios. Okay. In Jesus' example, En el ejemplo de Jesucristo, Jesus never seek his own glory. él nunca buscó su propia gloria. He waited for God to give the glory. to Dios, him. él esperó que Dios le diera la gloria a él. Él nunca buscó o reemplazó a Dios. So he did not over ambitiously desire God's position like Lucifer. Él no deseó ambiciosamente la posición que Dios, la posición que Dios tenía, así como vemos el ejemplo de Lucifer. Because we saw in the past that Lucifer saw the position of God as something that he can obtain. Podemos ver en el pasado cuando Lucifer codició, cuando él codició la posición, él vio la posición que Dios tenía y él codició esto y él quiso reemplazar a Dios. Él dijo, yo voy a ser más grande que Dios. Y su objetivo era quitarle la gloria. Vemos este ejemplo de lo contrario. And Jesus was not following the example that Lucifer did. Y vemos que Jesucristo no siguió el ejemplo de Lucifer, lo que Lucifer hizo. And not just Lucifer tried it, he also failed. Y no vemos que, nada más vemos el resultado del ejemplo de que Lucifer lo trató, sino vemos que él falló al hacerlo. So instead, he sought to humbly serve. Jesus sought to humbly serve. Vemos el contraste que él, con esa humildad y con el deseo, él dijo que yo voy a obedecer a Dios. And then Jesus let his Father glorify him. Y él dejó, y después de eso, él dejó que Dios, su Padre, lo glorificara a él. So it shows that our service, being humble in service, will overcome the temptation of vainglory. Nos muestra un ejemplo de que cuando nosotros somos humildes en nuestro servicio y sabemos el lugar que le corresponde a Dios y el lugar que nos corresponde a nosotros, nosotros estamos rechazando todo tipo de tentación, el cual es la vanagloria del hombre. Cuando nosotros decimos que yo voy a servir a Dios humildemente, nada más, la misma palabra lo dice, el servicio. So Jesus didn't follow Lucifer's example. Jesucristo no siguió el ejemplo de Lucifer. And we can see when Jesus was in the desert, Lucifer was trying to do the same thing. He was trying to tempt Jesus to follow Lucifer. Y podemos ver el ejemplo en las tentaciones, cuando Lucifer viene y lleva a Jesucristo y le muestra todo tipo de tentación para que él sucumba y venga y lo adore y Jesucristo venga y tome esa vanagloria. La misma tentación que él hizo se la presenta a Jesucristo. But Jesus, you know, he humbly took that position of a servant. Pero, I'm here to serve my Father. pero vemos el ejemplo de Jesucristo de que humildemente él aceptó la posición de sirviente. En el sentido de que él dijo, yo estoy aquí para servir y hacer la voluntad de mi Padre. And we're here to serve one another. Y estamos aquí para servirnos el uno al otro. You know, we're learning how to serve, you know, our brothers or sisters, you know, our children, our you know, everybody. Being children of God, we're learning how to serve just like Jesus did. Y estamos en un aprendizaje el cual podemos ver el ejemplo de Jesucristo, cómo Él sirvió. Ahora nosotros estamos en ese aprendizaje, estamos conociendo
a cómo servir el uno al otro, a cómo servir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros padres, etcétera. Estamos en esto que día a día podemos ver estos ejemplos. Let's go to Philippians 2:7. Vamos a Filipenses, regresemos a Filipenses y vamos a leer vamos a leer capítulo otra vez 2 y vamos al versículo 7 hasta el 13. Filipenses capítulo 2 del 7 al 13. ¿Lo querés leer? Amén. Ujú. Filipenses 2, 7. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Repito, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con respeto y reverencia. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Repito el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Okay. So let's talk about again Jesus and Lucifer. Vamos otra vez a hablar en el contexto que estábamos, o en la comparación que estábamos entre Jesucristo y el diablo o Lucifer. God gave instruction to Jesus for Jesus, and instruction to Lucifer for Lucifer. Podemos ver de que diferentes tipos de instrucciones se fueron dadas o repartidas. Un tipo de instrucción se le fue dada a Jesucristo y otro tipo de instrucción se le fue dada a Lucifer. And some other time we're talking about, we'll teach of the instruction that Lucifer received from God. But for now, let's just talk about the outcome. En otra ocasión podemos ver o vamos a poder enseñar acerca de la instrucción que se le fue dada a Lucifer, pero ahora solo me quiero enfocar en el resultado. Lucifer received instruction, but he was tempted. Lucifer se le fue dada una instrucción, pero él fue tentado. He wanted to overrule God. Él quería destronar a Dios. So, if you look at the characteristic of that he showed, Sí, he didn't show being a humble servant. Si podemos ver las características que Lucifer mostró, él no mostró el ser humilde. And Jesus, on the other hand, was humble. Y en la otra forma o en la otra manera, vemos que Jesucristo sí mostró esta humildad. And he understood that without God, there was absolutely nothing he can offer mankind. Y él pudo entender y comprender de que sin Dios no había absolutamente nada de lo cual él, Jesucristo, podía ofrecerle a la humanidad. Let's go to John 5:30. Vamos a Juan 5:30.
Juan 5:30. Y dice así: no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Según oigo, así puedo juzgar. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre. So it's the same thing for us. On our own, we cannot do anything. Es similar, por nuestra propia cuenta, nosotros, Margarita o cualquier persona, por nuestra propia cuenta no podemos hacer absolutamente nada para el ser humano. Only because of God's Spirit in us that we're able to do something. Solo porque nosotros tenemos el Espíritu Santo podemos ser capaces de hacer algo. So, well, let's just keep going. Let's go to Exodus 35:21. Vamos ahora a Éxodo 35, 21 al 36. Éxodo 35, 21 al 36. So actually, 35:21 to 36:2. Ujú. Ok. Okay, chapter 35:21 all the way to the end, and then chapter 36 all the way to 2. Oh, ok. Perdón. Éxodo 35, 21. Y vamos a leer Éxodo capítulo 36, 2. Repito, Éxodo 35, y del 35 solo vamos a leer el 21. No, Oh, what? 35:21 all the way to the end of that chapter, and Okay. then 36:1 and 2. Ok, vamos al 35, así como lo había dicho, perdón, me equivoqué aquí un poquito. So, entonces sí, del versículo 21 al 36 y después vamos a leer al 2. Va. Ok, so 35, Éxodo 35, 21. Y vinieron todos los que lo conmovían de corazón, y todos los que lo inspiraban, y traían la contribución del Señor para la tienda de reunión, para todo su servicio y para todas las vestiduras santas. 22. Vinieron pues hombres y mujeres, todos los que eran de corazón dispuesto traían broches, zarcillos, anillos y brazaletes de toda clase de objeto de oro, y cada uno dedicaba una ofrenda de oro al Señor. Y todo el que poseía hilados de azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, curtido o pieles de cabra, todos ellos la traían. 24. Todo lo que él que podía hacer una contribución de plata o de bronce lo traía como contribución del Señor. Y todo lo que poseía madera de acaya útil para la obra la traía. Y toda mujer hábil con sus manos, y todas traían lo que había hilado de un tipo azul, de púrpura, escarlata y lino fino torcido. Todas las mujeres cuyo corazón las animó a usar su habilidad hilaron pelo de cabras, y los jefes trajeron piedras de onice y piedras para engastar para el efod y para el pectoral. 28. Y especies y aceites para el alumbrado y para el aceite de una unción y para el incienso aromático. Todos los hombres y mujeres del pueblo de Israel cuyo corazón los movió a traer cualquier cosa para la obra del Señor, habían mandado por medio de Moisés que se hiciera. Las trajeron como ofrenda voluntaria al Señor. 30. Entonces Moisés dijo al pueblo de Israel: miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios, de habilidad, inteligencia y conocimiento y toda habilidad,
para hacer dibujos artísticos, para trabajar de oro y plata y bronce, en el tallado de piedras para engastar y en el tallado de madera para el trabajo de todo oficio. 34. Y lo inspiró a enseñar tanto a él como a Uliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Los han llenado de habilidades para hacer toda clase de trabajos hechos por un grabador o por un diseñador, o por un bordador de hilos azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido, y por un tejedor, por cualquier tipo de obrero y diseñador experto. Ahora Éxodo 36:1. Besael y Aholiab y todo artífice en que el Señor haya puesto habilidad e inteligencia para saber cómo hacer cualquier obra en la construcción del santuario, obrará de acuerdo con todo lo que el Señor ha mandado. 36:2. Y Moisés llamó a Besael y a Aholiab y a todo artífice en cuya mente en el Señor había puesto habilidad, a todo aquel cuyo corazón le animaba a venir a hacer la obra. I think that was hard to, I translated that from English to Spanish, so I don't know if it was all right. Ya la traducción que leí era otro tipo de traducción. But, so the word heart La palabra corazón and hearted, I don't know if there's a, está preguntando si hay una diferencia entre corazón y hearted, que es corazón y el sentir. El heart es corazón and hearted es sentir. in English it's kind of, the same. So the word heart or hearted occurs 10 times in the whole passage that we just read. La palabra ya sea corazón o el sentir, porque el sentir viene del corazón, ocurrió. Can you just repeat that times? How many times you said? 10 times. 10 veces. Ocurre 10 veces en el contexto, en todos los contextos que hemos leído. This is like making the words like bold faced and big type, so it kind of like signifies that it's something big. Estas palabras en las cuales estamos compartiendo del corazón y el sentir vienen a ser enfocadas como en letra, en una letra, en la letra negrita, en una bold quiere decir una letra que enfatiza o se hace grande, para transmitirnos a otros, para que nosotros podamos ver y estemos alerta y ver estas claves. It vividly indicates that genuine ministries arise from the heart. Indica vividamente que los ministerios genuinos surgen del corazón. Those who are called know it. Aquellos que son llamados pueden conocer o reconocer esto. It is an unmistakable passion stirring within. Es una pasión inconfundible que agita del interior, así como habíamos hablado cuando nosotros estamos inspirados para manifestar y tenemos el corazón, entonces ese es que surge del corazón, de nuestro interior. If we busy ourselves with the things of God, si nosotros nos ocupamos diligentemente en las cosas de Dios, we will see and be guided to exactly what we are called to do. Nosotros vamos a poder ver y verificar y ser guiados exactamente por las cosas que hemos sido llamados. Vamos a poder realmente hacer nuestro llamado. Willingness to act upon this wholesome spiritual desire, inner choice, impulse, zeal, or ready mind is the spiritual attitude or deportment which catalyzes the supply from God. La voluntad de actuar sobre esto que es en nosotros es dado por medio del deseo espiritual, la elección interior, el impulso, el celo por la palabra o en nuestra mente. Esta mente que lista en nuestra actitud o comportamiento espiritual que cataliza el suministro de Dios. I just looked at the meaning of a catalyst.
y pudo ver la definición de catalizar o catalizador. So it's a substance. It's like an ingredient Es una sustancia, viene siendo como un ingrediente that initiates a chemical reaction que inicia una reacción química and enables it to proceed under different conditions than otherwise possible. y le permite proceder en condiciones diferentes a las cuales serían imposibles de otra manera. So, us having the willingness, the heart, to obey God, Nosotros, lo que nosotros tenemos, o si nosotros tenemos el corazón, la voluntad o este sentir que estuvo en Jesucristo para obedecer las cosas de Dios, this is what initiates the supply of God to start coming. esto es lo que inicia, lo que inicia que Dios pueda suplir en nuestras vidas para que nosotros podamos fluir en una forma muy conectada con Dios, catalizando o siendo sincronizados con Dios en una forma muy suave, si se podría poner de esa manera. And Jesus was willing. Y podemos ver que Jesucristo tenía la voluntad y el sentir. So being the best example, he showed that out of the heart, not out of what do you call it? Can't think of the word. Like, if you have a leash on a dog, and then you want the dog to go this way, you pull it. Okay. Like- Podemos ver el ejemplo de Jesucristo, el cual él hizo las cosas por medio del verdadero sentir, por medio del verdadero amor. Él hizo las cosas porque él amaba hacerlas, pero vemos lo contrario. No sería como un ejemplo de cuando usted tiene un perrito y usted lo quiere sacar y ese perrito no quiere salir y le pone la correa y lo ala hacia usted, como que vamos, como a la fuerza. We gotta act the same. Nosotros ahora tenemos que actuar de acuerdo a Jesucristo. We gotta teach other people. Tenemos que and enseñar, not, like, pull them to receive something that we're giving. nosotros tenemos que enseñarle a las personas, pero no tenemos que alarlas, no tenemos que, a la fuerza, ven y tienes que recibirlo. Enseñar es muy diferente a obligar a alguien o a forzar una acción como la que hemos estado hablando. Because just like what we saw over here, the heart stirring, the desire starting, to a point where you can't resist and then you go. Vimos el vivido ejemplo acá en Éxodo donde leímos, donde dice de que ellos comenzaron, que el corazón se comenzó a agitar por el deseo. Entonces el deseo nace por medio de la voluntad, lógicamente, y por medio de esto que procede de Dios. Cuando nosotros le enseñamos, entonces Dios va a hacer el trabajo de Él y por medio de ese trabajo van a hacer ese deseo, ese vigor en el corazón. Y por naturaleza lo van a hacer. And so it's not up to us, the speaker, to shake someone's mind and pull them and start receiving. No depende del predicador, no depende del que enseña la palabra, el cambiar la mente de alguien, no menearle y decir, tienes que cambiar, no, vamos, no depende de nosotros, los predicadores, el que haya un cambio. But it's like God is saying, okay, God has given the word to the teacher, right? Dios le ha dado la palabra al predicador. And then the teacher will give the word to whoever needs it. Y el predicador, lógicamente, le va a dar esta palabra a quien lo necesite. So you see the word, it's God wanted to give it to this person, but he's using us. Y vemos que Dios es el que quiere dar la palabra a todo mundo, a la persona que usted tiene a la par, pero le va a dar la palabra o va a ser por medio de usted. So now that we have
given, you know, the words that we give to that person is like a seed. Y ahora la palabra que usted le da a esta persona viene siendo como una semilla. Now God, because in the scripture says that His word, what was that? Or it says His word would not be in vain, that it will do what He sent it for it to do. Entonces la palabra que está dada, con la palabra de Dios dice de que la palabra nunca llega vacía, nunca llega a falta de poder, sino lo que nosotros, para lo que sea enviada, será hecho y así será. Entonces la palabra, siendo esta semilla, va a ser un hecho.